Bienvenidos a Actualícese Academy, nuestro espacio de conferencias, consultorios, webinars y certificaciones. Recuerda que Actualícese Academy cuenta con dos niveles de acceso, uno gratuito para ver en vivo las conferencias y consultorios y otro exclusivo para suscriptores, en donde está el archivo completo para ver en diferido y bajo demanda. También incluye cursos con certificaciones y mucho más. Todo lo mejor de Actualícese está en sus suscripciones. Te invitamos también para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, actualice ese video. Dale like a este y demás videos que publicamos a diario y activa la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida al doctor César Medina, contador público con nivel de inglés C1 según el marco común europeo, especialista en impuestos con diplomado en tributación internacional, con estudios en inglés en negocios presencialmente en Australia por un año. 14 años de experiencia donde ha sido gerente y director de impuestos de Latinoamérica por más de 8 años. Ha trabajado para empresas con casa matriz en Estados Unidos, Francia, Suiza, China, etc. El tema que nos trae para el día de hoy, la importancia que tiene para un contador público dominar el inglés en su profesión. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualices. Doctor Zuluaga, buenos días. Tiene usted la palabra. Gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor César, por explicarnos acerca de este tema tan interesante, porque el inglés es un conocimiento o una habilidad necesaria para los contadores en el mundo actual, debido a la globalización de los negocios y al uso extendido de la lengua en diversos contextos profesionales. Le permite a ese contador que se vuelve fuerte en inglés un acceso a información y normativas internacionales con mayor facilidad, comunicación con clientes y socios extranjeros, mejores oportunidades laborales, acceso a tecnología y software contable, casi todos en inglés, capacitación y desarrollo profesional y mejorar la preparación para obtener certificaciones internacionales. También le da la posibilidad de participar en foros, conferencias y redes de contadores en inglés, con lo cual se amplía el círculo profesional y se le abren las puertas a nuevas oportunidades, colaboraciones y conocimientos en el área contable. De manera que, doctor César, puede iniciar su interesante tema. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Antes que nada, contarles un poco que nosotros somos una empresa fundada por contadores públicos bilingües con experiencia en el inglés en el exterior y por profesionales en finanzas. Somos Professional English Learning, inglés para contadores. Y el tema que nos trae hoy justamente es destacar esas ventajas, esa relevancia que tiene para nosotros el tener un conocimiento amplio del idioma, no solo de un inglés general, porque en distintos escenarios hemos tenido estudiantes que tienen un nivel de inglés B2, incluso C1, pero es un nivel de inglés de cómo voy al restaurante, cómo voy al aeropuerto, cómo consigo amigos, y eso es bastante importante realmente, porque es un inglés general. No obstante, en algunas alianzas que tenemos con Headhunter, hemos visto que los profesionales luchan bastante y es bastante retador tener una entrevista en inglés para participar en cargos laborales donde allí se requiere este idioma. ¿Y por qué? Porque básicamente las empresas requieren un dominio del inglés técnico contable. Y a pesar de que hay un nivel de inglés general, digamos un nivel muy bueno en algunos casos, pues el nivel de inglés técnico contable, digamos, no es suficiente para esas oportunidades laborales que está brindando el mercado. Bueno, esta es la agenda que tenemos para hoy. Eh, Realmente lo primero que debemos abordar es cuáles son los niveles de inglés en Colombia y cómo estamos frente al mundo y frente a Latinoamérica. Lo segundo es que la inteligencia artificial es una realidad en nuestra profesión contable y en diversas profesiones. Entonces vamos a ver si esto es una oportunidad o es una amenaza y vamos a ver cuál va a ser el rol estratégico del contador del futuro cuando ya esa inteligencia artificial se implemente 100% en las compañías. Lo tercero que vamos a ver es cómo han sido los niveles de inversión extranjera en Colombia y cuál es su relación con el inglés para nosotros los contadores. Lo cuarto es que el uso del inglés en el ambiente de negocios necesariamente exige que el contador tenga un rol estratégico y orientado a la toma de decisiones. Entonces vamos a ahondar también en eso y vamos a ver cuáles son esas oportunidades de crecimiento profesional que nos está mostrando el mercado laboral. Un mercado laboral globalizado, con mejores compensaciones económicas y con bastantes retos. Al final tenemos unas conclusiones y una sesión de preguntas
A todos nuestros participantes también muchas gracias por estar acá. Siéntanse libres de participar activamente en el chat. Y bueno, vamos a dar inicio. Entonces, el idioma más hablado del mundo, el inglés. Realmente aquí como lo podemos ver en esta gráfica, tenemos que el inglés tiene más de 1.800 millones de hablantes nativos y no nativos. Es el idioma por excelencia del mundo de los negocios y se habla en más de 51 países como el idioma oficial. Realmente en ámbitos como los negocios, como la educación, como las tecnologías de la información, el inglés predomina. Entonces, lo primero que debemos tener presente es por qué es importante el inglés. Básicamente es porque a nivel global aproximadamente un 30% de la población lo habla. Entonces eso ya nos da un primer indicio de hacia dónde debemos ir. Ahora, este es un estudio de Education First que básicamente muestra cuál es el índice global de competencia en el inglés en el año 2023. Hicieron unas evaluaciones y unas clasificaciones en 113 países en función del nivel de inglés y miremos acá cómo está el mundo y cómo está Colombia. Básicamente, los países que no, digamos, los países que no tienen como primer lengua el inglés, tienen un nivel muy alto y esos países son, por ejemplo, Singapur, Países Bajos, Austria, Dinamarca, todo el norte europeo. Son países que nos llevan bastante ventaja en cuanto al dominio del idioma. Ya luego un nivel alto está en Europa Central y aparece el primer país latinoamericano que es Argentina. Argentina está en el puesto 28 de la lista de 113 países donde pues realmente marca la diferencia. De hecho, nosotros tenemos la oportunidad de tener estudiantes en toda Latinoamérica, pero en Argentina principalmente y en Uruguay han sido mercados donde no hemos podido ingresar y es porque claramente en Argentina el sistema educativo desde sus fundamentos ofrece a la población unos buenos niveles de enseñanza del idioma inglés. Ahora, Colombia. Colombia está en el puesto 75. Colombia tiene un nivel bajo. Y ya vamos a ver aquí cómo estamos frente a Latinoamérica. Como les indicaba, Colombia está en el puesto 75 de 113. Estamos por debajo del promedio global. Promedio global son 493 puntos, según este estudio. Este estudio es de junio del 2024, que toma como referencia las evaluaciones del 2023. Nuestra calificación es solo 480 y desafortunadamente en América Latina estamos en el puesto 17 de 20 países. Solo estamos más adelantados en el idioma que Ecuador, México y Haití. Como les decía, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Bolivia incluso, que está en el top 5, tiene unos niveles de inglés bastante altos. Entonces, lo primero es tener ese panorama general de cómo estamos en el dominio del idioma. Ahora, ¿cuáles son las labores con mayor demanda de inglés según este estudio? ¿Cuáles carreras, cuáles actividades, cuáles profesiones tienen un comportamiento destacado en este estudio? Pues, oh sorpresa, la contabilidad y las finanzas ocupan el segundo lugar. El primer lugar es para tecnología de la información y el tercer lugar es para estrategia y planeación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el mundo hay profesionales que están incursionando en el aprendizaje del inglés y que claramente Colombia, al estar tan rezagado en la lista, puesto 75 de 113 en el mundo, puesto 17 de 20 en Latinoamérica, pues tiene pocos profesionales en este gráfico, en esta línea verde. Los profesionales que dominan el inglés en Colombia, en contaduría y en finanzas, son muy bajos. No existen datos precisos, estuvimos indagando y no existen datos precisos, no hay estudios al respecto. No obstante, lo que nos muestra esta gráfica es que hay una oportunidad. Hay una oportunidad para que los contadores públicos aprendamos inglés y logremos entrar en el mundo laboral y en el mundo de los negocios como lo exige actualmente la globalización. Este tipo de trabajos son aptos para trabajar remotamente. Tengo la oportunidad de trabajar con Shared Service Center, que es donde las multinacionales de distintos países vienen y constituyen una entidad legal, por ejemplo en Ecuador o en Colombia, tienen branches, tienen las sucursales en toda Latinoamérica y contratan a sus áreas de apoyo en un solo país para que brinde soporte en toda la región latinoamericana. Entonces contratan al contador en Colombia para que brinde soporte a la región andina, a los países de la región andina. ¿Y qué pasa? La exigencia inicial es el inglés, porque al final cuando tienes que hacer un reporte a Francia, a China, a Suiza,
pues el reporte y la explicación de cómo va el negocio acá en la región andina, debes hacerlo en inglés. Entonces, aquí ya existe una primera oportunidad. Yo creo que para todos es muy bien sabido que el inglés abre puertas, pero estos estudios nos demuestran que las tecnologías de la información, la contabilidad, las finanzas, las áreas de estrategia y planificación y el marketing están demandando profesionales que tengan un nivel de inglés alto. Y entonces, ¿qué pasa? Venimos a ver que tener un bajo nivel de inglés supone un obstáculo a la hora de progresar en la carrera. De hecho, en mi caso personal me pasó hace unos 5 años, ingresando a una Big Four, tuve bastantes retos con el idioma, a pesar de que ya lo había estudiado en Colombia. Y me puse a la tarea de una forma mucho más activa, mucho más disciplinada, lograr avanzar y progresar con el idioma. Soy un convencido de que al final se puede. Desde mi universidad y desde mi colegio nunca tuve un buen nivel de inglés. No obstante, afortunadamente puedo decir que hoy en día he logrado el nivel que deseo, sin llegar a decir que no puedo aprender más, porque siempre que tengo reuniones laborales, siempre que tengo clientes en el exterior, he podido aprender nuevas cosas. Entonces, aquí vemos un primer reto. Ya vimos una oportunidad, estamos viendo un reto. Y ese reto es quitarnos el chip que el inglés es difícil, que el inglés no es para mí, porque, o hay gente que dice el inglés a mí no me entra, definitivamente no me entra. Se trata de ser disciplinado, se trata de construir un hábito diario y se trata de tomar una decisión consciente y una decisión de vida profesional que voy a lograr en el mediano y largo plazo cumplir el objetivo trazado. Como cuando tú inicias una especialización, una maestría. Tú dices, en 2 años voy a tener una maestría en tributación, pero hay que vivir el proceso de aprendizaje de esos 2 años. El inglés es exactamente igual. Y bueno, este estudio también, en tercer lugar, nos permite observar que las empresas deben de alguna forma financiar programas de formación específicos a sus colaboradores para que logren interactuar con equipos internacionales. Hay clientes, nosotros tenemos clientes en B2B y en B2C, y un cliente en B2B nos dice, bueno, pero es que nosotros no somos una multinacional, nosotros no reportamos a casa matriz en inglés. Y luego nos llamaron a los 3 meses y nos dijeron, tenemos un proveedor de Canadá, nos enviaron la factura, no entendemos por qué el cobro, no entendemos la negociación, el contador no sabe inglés. Y es justamente eso lo que le mencionábamos. No necesariamente usted debe ser una empresa multinacional para que su contador aprenda inglés. Usted puede ser una empresa local que eventualmente va a importar bienes o servicios o potencialmente va a exportarlos bajo una presunción de crecimiento y proyección económica o internalización del negocio, internacionalización, perdón, del negocio. Entonces, miren que al final las organizaciones, no solo los profesionales en contaduría, tenemos el deber profesional de aprender el idioma, sino que las organizaciones, las compañías, tienen un deber con los empleados en financiar o apoyarlos con esos programas de formación. Bueno, vamos a ver por qué un contador debe saber inglés. ¿Cuál es la importancia para que sepa inglés? Ya lo hemos hablado entre líneas. El principal motivo es destacarse en un proceso de selección. Como les mencionaba anteriormente, nosotros tenemos algunas alianzas con Headhunter y nos dicen, muchas empresas incluso no están requiriendo ya una maestría. No tengo nada en contra de la maestría, me parece que es un nivel profesional absolutamente importante, es un logro bastante aplaudible. No obstante, miremos qué pide el mercado laboral, qué está demandando el mercado laboral. Pues está demandando, sí, una especialización específica en el área de desempeño, sea impuestos, costos, finanzas, auditoría, pero a su vez va ligado a un alto nivel de inglés. Entonces, si como profesionales en contabilidad queremos destacarnos en los procesos de selección, queremos ser más competitivos y hacer la diferencia realmente, el inglés es lo que va a marcar en principio esa diferencia. Por supuesto, vienen temas como la experiencia laboral, como las habilidades blandas, como la capacidad de manejar herramientas tecnológicas, pero si tienes el inglés, ya tienes un plus. Y por ende, se presume que vas a obtener mejores salarios, mejores ingresos. Entonces, algunas personas nos han dicho, o sea que los profesionales nos formamos para continuar siendo empleados. No necesariamente. Tenemos estudiantes
principalmente en Medellín, en Cartagena, donde a raíz de que hay mucho turismo, no sé si ustedes han escuchado, pero ha llegado mucho turista a Medellín, a Cartagena, y ese turista, ese migrante de Estados Unidos o esa persona que transitoriamente está en el país, muchas veces tiene unas obligaciones fiscales y los contadores entran a asesorarlos en muchos aspectos. Y qué mejor, porque ya tenemos la experiencia con algunos estudiantes, que tú tengas el dominio técnico, el vocabulario técnico en inglés para lograr ofrecer esos servicios a esas personas del exterior. Se abre una nueva oportunidad. No solo puedes conseguir un alto salario, porque claramente los salarios de cargos para contadores, cuando tienes un alto dominio del inglés, son salarios bastante altos, sino que se abre una posibilidad y es tener clientes del exterior. Entonces, esa es una reflexión que me gustaría dejar en función de una segunda o tercera oportunidad, las diversas oportunidades que hemos hablado aquí sobre el inglés. Adicionalmente, hay posibilidades de ascender. En las organizaciones, cuando los profesionales son cada vez más capacitados, cuando son más curiosos y vamos a herramientas como las que nos ofrece Actualícese, que a propósito, creo que todos siempre hemos visto, bien sea un archivo en Excel o una lectura, una conferencia en Actualícese, nos estamos actualizando, nos estamos capacitando. Y cuando eso lo complementamos con un aprendizaje del idioma inglés, vamos a tener una posibilidad de ascenso, vamos a ser vistos como profesionales que tenemos el deseo de progresar y eso lo ven los cargos directivos. Y una posibilidad de ascenso se traduce también en mejores salarios y en bienestar en general. También tenemos como la importancia para saber inglés, la oportunidad de trabajar en otro país. Claramente hoy en día las fronteras no tienen barreras y eventualmente puedes viajar a Estados Unidos, a Canadá, a Europa y participar en proyectos internacionales. Y tu empleador lo va a tener en cuenta en la medida que tengas un dominio del inglés y puedas ir a esos países a desenvolverte sin problema. ¿Y con esto qué logramos? Podemos crear una red profesional, un networking con profesionales en el exterior. Otra nueva oportunidad. Miren que en términos generales estamos hablando que son diversas oportunidades lo que presenta el idioma. Y como lo decía el doctor Zuluaga al inicio de su presentación, nos permite también a los contadores adquirir conocimiento de fuentes primarias en el inglés. Hay diversos documentos, hay diversa información de conocimiento en el inglés. Esta es una frase de un filósofo Séneca que dice, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al final la oportunidad en algún momento llega. La pregunta es, ¿estamos preparados para tomar esa oportunidad? Y esas mejores oportunidades, ¿cómo llegan? Pues nos llegan con diversas ofertas, diversas posiciones, Head of Tax, Tax Manager, Treasury Manager, Controller, Tax Advisor, CFO, Finance Manager. Noten que hay cargos de bajo, medio y alto nivel. Entonces, existe una red profesional como Facebook, Instagram y en este caso LinkedIn, que nos abre esas puertas al mercado laboral globalizado. Y que al final la idea es que logremos tener el perfil actualizado acá en inglés. Les hago esa invitación a todos los colegas para que actualicemos el perfil en esta red profesional en inglés. Nosotros en Professional English Learning brindamos también un acompañamiento a los estudiantes para que ese perfil quede bastante atractivo para las cazatalentos, las headhunters y para las empresas multinacionales. En esa plataforma hemos visto diversos cargos para contadores. Accounting Tax Supervisor, Tax Manager, Tax Lead. Son todas ofertas donde los salarios son bastante competitivos. Hay cargos de liderazgo, hay cargos asistenciales, hay cargos de nivel de seniority, hay cargos remotos, híbridos, también 100% presenciales. Y estas oportunidades están siendo aprovechadas por los profesionales que tienen un dominio del inglés técnico contable. Entonces, concluyendo con este aspecto de las oportunidades del idioma, debemos decir lo siguiente. Saber inglés sumado a que se presente una oportunidad, bien sea una oportunidad laboral o con un cliente del exterior, nos va a derivar en crecimiento profesional y por ende en un crecimiento salarial. Es una presunción, es aumentar las probabilidades. Me acuerdo que alguien me decía,
pero ¿a qué te vas a estudiar inglés a Australia si ya sabes inglés? Sí, pero yo quiero estudiar en inglés de negocios, porque quiero hacer negocios en inglés. Ah, pero saber inglés de negocios no te va a garantizar nada. Claro, haber estudiado contaduría no me iba a garantizar que iba a conseguir un buen trabajo, o hacer la especialización no me iba a garantizar un ascenso, pero siempre sí sabía que iba a estar preparado para cuando llegara la oportunidad. Entonces, la invitación a todos los colegas es que nos inquietemos y reflexionemos frente a la importancia del idioma, ¿sí? Esto suena a veces a frase de cajón y la gente te dice, el inglés te abre puertas, pero hagamos una reflexión mucho más profunda, mucho más introspectiva y digamos, ¿realmente aprender inglés me permite un crecimiento profesional, salarial y por ende mayor bienestar? Entonces, ¿por qué no hacer ese esfuerzo de aprender el idioma? Y nosotros como misión en nuestra organización, en nuestra compañía, tenemos justamente eso. Desde el aprendizaje del inglés técnico contable, ayudar a crecer más a los profesionales y a dignificar más la profesión en ese sentido. Porque un profesional que sabe inglés y trabaja en una multinacional tiene una toma de decisión bastante alta y tiene la posibilidad de ser tenido en cuenta para distintas alternativas, proyectos, ascensos, etcétera. Y ese es el rol de un contador estratégico, el contador del futuro, dicen, eso suena como futurista, pero es el contador del futuro, pero es un futuro inmediato. ¿Por qué es un futuro inmediato? Porque tenemos la inteligencia artificial actualmente en nuestra profesión, es una realidad. La inteligencia artificial es un reto profesional porque básicamente, hablando un poco de estos temas, nos va a permitir automatizar tareas repetitivas, nos va a permitir analizar grandes volúmenes de datos y por ende tomar decisiones mucho más estratégicas y acertadas. ¿Qué pasa? Y lo hemos visto ya en muchas organizaciones. Las organizaciones están implementando la inteligencia artificial, el machine learning en sus procesos de áreas de apoyo, no solo en las áreas de finanzas. Entonces, el profesional que causaba cuentas por cobrar y cuentas por pagar, el profesional que hacía la conciliación bancaria, el profesional que hacía el análisis de los cruces de cuentas por cobrar y pagar con vinculados económicos, está pensativo, porque dice, esta inteligencia artificial está haciendo mi actividad en 2 horas y yo me demoraba 4 días. Entonces, no lo debemos ver como una amenaza, debemos verlo es como una oportunidad. Primero, aprender a dominar las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, y segundo, decir en qué otras competencias puedo desarrollarme. Bueno, pues tenemos diversas opciones y una de ellas es aprender inglés. Perfecto. Entonces, tenemos unas ventajas con la inteligencia artificial en la contabilidad. Y esas ventajas son reducción de costos, es mayor precisión y menos errores humanos. Por eso a las empresas les gusta, porque van a tener menos riesgo operativo en los informes financieros, van a optimizar el flujo de efectivo mediante análisis predictivos, van a mejorar la eficiencia de los profesionales de tareas repetitivas. Y miren lo que dice acá, permitirles centrarse en funciones más estratégicas. Entonces los profesionales que logren dominar el inglés, pues van a ser mucho aún más estratégicos. ¿Por qué? Porque van a tener la capacidad de dialogar con el proveedor que está en Canadá y te prestó un servicio de licenciamiento de software. Entonces, si la empresa necesita hacer una negociación, definir el contrato, llama a jurídico, llama a TI, al área de tecnología, y llama al contador. Pero antes de llamar al contador se hace una pregunta. ¿El contador sabe inglés para lograr dar un aporte? Cuando el contador sabe inglés, se vuelve un contador de toma de decisión, un contador estratégico y un contador vinculante al direccionamiento de la organización. Entonces, surge aquí una pregunta que creo que ya la respondimos y sabemos toda la respuesta. ¿La inteligencia artificial es una amenaza o es una oportunidad para la profesión contable? Pues indudablemente en nuestro concepto es una oportunidad. Y los contadores que dominen el inglés podrán acceder a esos roles estratégicos, como lo mencioné, en empresas multinacionales y locales con potenciales negocios en el exterior. Entonces aquí el mensaje para todos los colegas y todas las personas que nos están viendo, empresarios, es ver la inteligencia artificial como una oportunidad, primero de entenderlas, aplicarlas y ojalá incorporarlas lo más pronto posible en sus procesos y que a su vez le permitan al contador tener un tiempo disponible para actualizarse, para capacitarse, para crecer
con un pensamiento estratégico y que en realidad eso permita que la organización tome mejores decisiones. Entonces, la pregunta aquí que surge, una segunda pregunta es, ¿qué tipo de contador queremos ser cuando las empresas implementen 100% la inteligencia artificial? Porque hoy en día se habla mucho de ChatGPT, del Machine Learning, y entonces por ahí hacemos los prompts y le decimos que haga y danos estas sugerencias, e incluso ya algunos software escanean la factura y ubican cuánto es el IVA, cuánto es el costo, van y lo segmentan en ciertas cuentas contables y prácticamente la causación ya es automática. Y yo me pregunto, en 5 años, ¿cómo estará eso implementado en las empresas? Entonces nosotros queremos ser el contador tradicional de tenedor de libros, al cual respeto y admiro mucho, porque es un contador que tiene todas las cifras en la cabeza, es un contador que ha logrado a través de su experiencia gestionar y conocer el negocio y gestionar el proceso contable del mismo. O queremos ser un contador con foco estratégico en la toma de decisiones, que para ser ese contador estratégico, primero tenemos que ser el contador tenedor de libros. Todos tenemos que cumplir un proceso. Yo creo que todos, cuando fuimos contador de una empresa, gerente de impuestos, gerente contable, realmente primero pasamos por cargos como auxiliar contable, auxiliar de nómina, asistente contable, y es el deber ser, es el deber ser. La pregunta es, cuando lleguemos al punto de tomar cargos gerenciales o de liderazgo, ¿estamos preparados realmente para hacerlo? Entonces, claramente, debido a la inteligencia artificial, el contador estratégico, ese contador de tomas de decisiones, como vemos acá en la imagen, el contador que está al frente de una junta directiva, explicando las cifras a la gerencia, ese contador es el que está demandando el mercado. Y como lo he indicado anteriormente, en escenarios internacionales. Ah, no, es que mi empresa es local. Bueno, espero no pase como el cliente que tuvimos que nos llamó a los 3 meses a decirnos, tenemos un proveedor del exterior y una factura y un contrato, y aquí nadie entiende eso cómo funciona porque todo está en inglés. Entonces, no esperemos a que nuestra empresa local crezca, porque al final muchas quieren crecer, muchas quieren vender en el exterior o importar desde el exterior bienes o servicios. Vamos a hablar ahora un poco de la inversión extranjera directa en la TAM. Hay un estudio de la CEPAL de Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina. Ese estudio salió en julio del 2024 y muestra cuáles son las cifras de inversión de extranjera directa en América Latina. Miren este dato curioso. Esta es la inversión de Colombia en 2023 y el principal inyector de capital en Colombia es Estados Unidos. Está en el primer lugar, seguido por España y luego por Gran Bretaña y Anguila, que Anguila es una isla adherida al Reino Unido, y Suiza. Es decir, tenemos acá 4 fuentes de inversión de países angloparlantes o anglosajones. Es decir, que su lenguaje oficial es el inglés. ¿Y esto qué relación tiene con el inglés? Pues la relación es muy directa, porque si está llegando capital de Estados Unidos, capital de Reino Unido, pues necesariamente los señores directivos de esos países necesitan áreas de apoyo acá, en Colombia, para que les expliquen el sistema tributario colombiano, para que les expliquen cómo funcionan los presupuestos financieros acá en Colombia en función de lo que te exige un ente regulador. ¿Qué línea puedo cruzar y qué línea no? ¿Qué reservas, qué provisiones debo tener? Y todo esto, ¿quién lo explica? Pues el contador. Sea que el contador sea el CFO, sea que sea el controller, el gerente de contabilidad o de impuestos, e incluso en cargos de seniority lo hemos visto que lo han tenido que explicar. Entonces aquí hay otra oportunidad y otra razón de por qué debemos aprender inglés como profesionales en la contaduría. Adicionalmente, este informe de inversión extranjera muestra que en el 2023 Colombia recibió como inversión extranjera directa 17.147 millones de dólares. Es un dato similar al del 2022. El país se posicionó como el quinto mayor receptor de inversión extranjera directa en América Latina. Miren que recibimos mayor inversión extranjera que Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, México y países de Centroamérica. Entonces, todo este dinero, ¿cómo se relaciona con el inglés? Pues está entrando capital a Colombia, nuevamente, se están creando entidades legales o hay sucursales de entidades del exterior, sucursales de sociedades extranjeras en Colombia, establecimientos permanentes en Colombia.
donde hay básicamente operaciones en nuestro territorio nacional y esas operaciones derivan y detonan en consecuencias fiscales, consecuencias contables, obligaciones ante la Superintendencia de Sociedades, etcétera. Entonces, ¿a quién buscan? Pues a un contador que es el que sabe de estos temas. Entonces, nuevamente, y se los digo por experiencia propia, he tenido la oportunidad de asesorar empresas en China, en Francia, en Estados Unidos, y al final lo que buscan justamente es profesionales que por supuesto tengan un conocimiento de la tributación colombiana, pero que adicional tengan el inglés, porque si quieres participar en ese tipo de escenarios, sí o sí, debes tener la competencia técnica del idioma. Y ese estudio revela justamente algo muy importante y es la internacionalización de las empresas. Miren esta frase que destaca que dice, la evolución de los sistemas económicos en las últimas décadas, marcada por la globalización, la internacionalización de las empresas y la reducción de barreras de capital transfronterizo, ha aumentado la inversión extranjera directa en todo el mundo. Colombia está en el quinto lugar. Claramente Brasil y México son economías potencias. Nosotros actualmente tenemos estudiantes en Brasil y en México y eventualmente ustedes pueden tener colegas y classmates, compañeros de clases de estos países para crear también una red profesional. Entonces la inversión extranjera directa es igual a más empresas del exterior con negocios en Colombia y eso al final es mayores oportunidades laborales. Tercera pregunta, ¿estamos preparados como profesionales de la contaduría para aprovechar esas oportunidades? No solo con el inglés, lógicamente el inglés es importante, pero hay diversos temas, actualización tributaria, actualización contable, que a propósito siempre nos podemos apoyar en Actualícese, que es una gran herramienta para estar siempre actualizado en todos estos temas. Esto es un gráfico donde muestra cómo esa inversión extranjera se va a aplicar o se ha aplicado en distintos proyectos, en distintos sectores. Entonces, básicamente, en todos los sectores hay oportunidades, energías renovables, transporte, servicios financieros, telecomunicaciones, autopartes, etcétera. Ahora, eh, este es un esquema, este es un business environment, es el entorno de los negocios. Y este es un esquema típico tradicional que puede tener hoy en día una organización, dado ese rompimiento de barrera de entrada de capitales, dado la globalización. Estamos viendo que, por ejemplo, la headquarters, es decir, la casa matriz o la sede principal de la empresa, el origen de la inversión, puede venir de Francia. Y esa empresa puede tener un establecimiento permanente en Colombia, una sucursal. Sucursal en inglés se dice branch, una sucursal. Y puede tener branches en otros países, otra branch en México y subsidiarias como entidades legales constituidas en otros países. Entonces, centrémonos en Colombia. Como contador público, ¿tienes o has tenido experiencia reportando cifras al exterior? ¿Cómo funcionan? Esto es algo de lo que nosotros vemos en nuestra estructura de nuestro curso y es básicamente explicarles a los profesionales cómo funcionan las organizaciones y quién obtiene el ingreso. Es la primera pregunta que hay acá. La segunda pregunta es ¿quién obtiene el gasto? ¿Quién presta el servicio o envía los bienes? ¿Ok? Francia. Entonces, todo eso hacemos juegos de roles, simulaciones de juntas directivas, simulaciones con clientes internos y externos, y esas técnicas y estrategias conversacionales con el inglés se ven en casos muy prácticos como este, con partes relacionadas con empresas del exterior y en transacciones intercompany. Y el contador es un stakeholder, y los stakeholders son las partes relacionadas. Tenemos los propietarios, tenemos a las entidades de gobierno, a los clientes, y el contador se relaciona con todos ellos. ¿Vale? Entonces, por eso también es importante el dominio del idioma, para poder interactuar con todos los stakeholders o con todas las partes interesadas de una organización. Este también es un ejemplo de lo que ve hoy en día un contador en la vida real que sabe inglés y es un balance general en inglés, comparativo, es lograr explicar por qué subió, por qué bajó y construir, que nosotros justamente en nuestra empresa lo que hacemos es eso, construir de ser un estado financiero en inglés y brindar esas estrategias de comunicación para explicar esas cifras a la gerencia. Esto es otro taller que nosotros explicamos o damos a los estudiantes para que estén inmersos en ese mundo del inglés técnico contable. No voy a entrar aquí ya en detalles del taller por temas de tiempo,
los que quieran nos pueden escribir. Ya más adelante vamos a indicar nuestro punto de contacto. Y distinto vocabulario que podemos encontrar en la profesión. Profit, que es utilidad; loss, pérdida; revenue, ingreso. Y así sucesivamente. Gastos, inversiones. Todo ese vocabulario inmersivo en juegos de roles y en simulaciones de juntas directivas. Este es un ejemplo de cómo funcionan los juegos de roles. Cómo los profesionales deben decir, ok, yo soy el auditor externo y tú eres el gerente de contabilidad. Entonces vamos a hablar de casos de la vida real en inglés. ¿Vale? Y para las personas que tienen un nivel de inglés bajo también pueden interactuar porque se puede aprender el verbo to be, se puede aprender el presente continuo, se puede aprender toda la estructura gramatical con verbos financieros. Lógicamente, pues todo va a depender del nivel de inglés general que tenga la persona. Y para finalizar, solo una analogía, y es por qué aprender inglés es como ir al gimnasio a hacer ejercicio. Porque necesitamos dedicar tiempo, necesitamos ser disciplinados, tener constancia y no esperar resultados de forma inmediata. ¿Vale? Con esto, Carlos, pues tengo acá un poco información sobre nosotros como empresa. Me gustaría cederte la palabra por temas de tiempo y tú me dirás si podemos avanzar aquí 2, 3 minutos más. Gracias. Claro, César, si quieres, termina de dar la información de la empresa, no hay ningún inconveniente. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les decía, somos Professional English Learning, una empresa multilatina con presencia en Latam, principalmente este año en Colombia, México y Brasil, fundada por un equipo de contadores bilingües y profesionales en finanzas bilingües con experiencia en el idioma en el exterior. El objetivo del curso, como lo he dicho a lo largo de la conferencia, es brindar herramientas de aprendizaje significativo para el desenvolvimiento de nuestras actividades o de nuestra profesión en un mundo laboral real. Nuestra estructura del programa está compuesta de 4 niveles. Cada nivel tiene 3 módulos. Cada módulo dura un mes. Hay personas que entran a nuestro programa, tienen un nivel de inglés ya, por ejemplo, B1. Entonces, no ven estos primeros 6 meses porque ya han avanzado bastante en su inglés y lo que hacen es entrar a un nivel 2 a ver ya específicamente estrategias conversacionales del idioma. Nosotros ofrecemos un programa dirigido 100% a profesionales en contaduría, en finanzas, en economía. Tenemos también estudiantes de administración. Y si ustedes quieren conocer mayor detalle de esto, pueden por favor escribirnos, ya vamos a explicar el contacto. Las clases son online, son en vivo. En algunas oportunidades con clientes B2B tenemos clases presenciales en contadas excepciones. Y bueno, nuestro foco es conversacional, contextual, inmerso al mundo de los negocios, al mundo financiero, casuísticas del ámbito empresarial, simulación de reportes financieros. ¿Vale? Voy pasando aquí muy rápido. Y aquí al final les dejamos nuestros QRs para que nos contacten, para que nos sigan en Instagram, visiten nuestro sitio web o nos escriban a través de WhatsApp. En cualquiera de esos canales, los gestores académicos los van a atender y pueden agendar una sesión personalizada para hacer cualquier tipo de pregunta respecto al curso, respecto a la metodología, etcétera, y lógicamente a precios y descuentos. Entonces, muchas gracias a todos por la atención. Espero que esta conferencia haya sido muy útil para ustedes, que se lleven una reflexión frente hacia dónde va la profesión con todos los temas de la inteligencia artificial, que no es una amenaza, sino una oportunidad de crecimiento, frente a la inversión extranjera directa que está entrando desde Estados Unidos y desde Gran Bretaña, y que hay diversas oportunidades cuando aprendemos inglés. Muchas gracias a todos, muchas gracias Carlos, y tiene usted la palabra. No sé si hay preguntas en, en el público, en la audiencia. Bueno, César, primero que todo, pues muchísimas gracias por habernos expuesto este tema. Creo que es la primera conferencia que tenemos alrededor de la importancia que hay para el profesional contable de aprender y manejar el inglés.